están? ¿Cómo les va? Bueno, hoy nos encontramos para hablar de un tema hermoso con Vanina Cosentino, compañera de camino, consultora, comunicadora de Humano Puente. Y vamos a hablar sobre un tema que está trayendo como muchas dudas, como incertidumbre, y vamos a tratar de contestar todas en este vivo. Vamos a hablar sobre tutorías. Estoy esperando que Vani se una a ellos. Hace muy poco hemos certificado para ser tutores y es un camino que parecería un camino muy bien. Así que ahí se suma Vanina. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo va? Yo no te estoy viendo, estoy como Ok. observando una, Bueno, como que vamos tu a. imagen no aparece, pero vamos, porque Yo te quizás, digo, podemos pedir ok, que alguien que esté mirando cuando se sume ahí está, alguien. ahí apareció tu imagen, Bueno, se ve que ahí alguien está, miró. está Ya está. perfecto, ahí Bueno, estamos. Bueno, les estaba contando que este programa, este vivo, es para hablar sobre tantas dudas que están sucediendo con esto de las tutorías, ¿no? Hay mucha consulta, mucha duda, así que un poquito vamos a hablar de eso. Qué lindo, Vani, que estemos acá, que nos sí, encontremos para... hay una lluvia de preguntas, inclusive de colegas, pero Ujú. especialmente de personas que están buscando un acompañamiento, ¿no? Y lo primero es eso, a ver desde dónde, qué es lo que vamos a hablar. Claro, ¿no? Están acostumbrados a vernos siempre hablando de síntomas y como consultoras en bioexistencia consciente. Seguimos siendo consultoras en Así bioexistencia es. consciente, tenemos los consultantes que abordan los síntomas, ese es un camino que amamos hacer, pero este es otro tipo de camino y a la vez, vos me vas a decir también qué te pasa con esto, pero a la vez es un camino que nosotras dos hemos transitado mucho, este de acompañar, de sugerir, de ayudar, de organizar. De planificar, ¿no? Yo creo que es la vida Mm, misma en mi experiencia, más allá de todo este acompañamiento de mi existencia consciente que hemos eh, abierto, ¿no? Desde esa apertura, escuchando a Pablo Almazán y a Lucrecia Bianchi con Humano Puente, esto de la tutoría me ha mostrado, nos ha mostrado a las dos, sé que es así, cuánto de esto innato ya lo venimos haciendo. Eh, no sé si de es toda la verdad. vida, sí, de pequeñas, pero como que está en uno, ¿no? Un tutor es alguien que sabe escuchar, que se da tiempo para escuchar, que le gusta o que tiene la intención inclusive de acompañar para resolver conflictos, para darle claridad, Exactamente, tener paciencia, exactamente. porque no todos los perfiles de las personas son iguales, ¿no? Podés encontrar, ¿no? Perfiles que se quiere resolver todo ya, otros que con más tranquilidad, y bueno, eso también es censar a ver cómo es la persona y qué curiosidad tiene para hacer esto también, ¿no? Así como nuestra propia curiosidad para ver qué estrategias y planificaciones podemos incorporar para acompañar y llegar. Que puede ser algo muy sencillito, o tal vez que para uno es sencillo, pero porque está acostumbrado a eso, inclusive Ujú. si bien las consultas de existencia consciente son puras de existencia consciente, está innato el hecho, porque es así, dentro de la existencia consciente, que la persona se mueva, que accione. Bueno, acá ya es desde otro punto esa acción. Así que Claro, bueno, y como te además ves armado, está bueno el punto, que lo vayamos el hablando. punto de, claro, y el punto es que la persona, digamos, en lugar de llegar desde el síntoma, en lugar de acercarse a través de un síntoma, eh, la persona o cada uno de nosotros, cuando puede ser acompañado por un tutor, se acerca porque tiene un conflicto,
porque tiene un tema que no puede resolver, que hay alguna dificultad, ¿no? Con respecto a su vida diaria, con respecto a su organización, con respecto a emprendimientos, con respecto a diferentes situaciones en la vida, a cambios. Entonces, esto no está regido por un síntoma, esto es más cotidiano, es más agenda, más organización, más guía y sostén. No es el abordaje de un síntoma. Un tutor va a acompañarte siendo tu guía y siendo tu sostén en tu propio proceso y en esta acción que vos estás diciendo, ¿no? Así es. Mira, con una consultante que en algún punto fuimos haciendo un poquito de tutoría, hablábamos de Ujú. esto, que una cosa es tener las cosas en la cabeza y decir, bueno, yo sé que me tengo que mover, y otra cosa es bajarlo a tierra, ¿no? A una planificación, que si bien está la voluntad del otro, en la cual necesita accionar para cambiar esos hábitos o incorporar nuevos hábitos, hay estrategias en las cuales eso se puede como hackear, ¿no? Pero, y el tutor es el que va a implementar y va a decir, bueno, mira, este mes hace tal cosa. A ver, probemos por este lado, no por como prueba de a ver si funciona o no, sino como vayamos por acá y vamos viendo qué es lo que en vos va resultando como para que vos te des cuenta puedas ver una alarma, ¿no? Una notificación en la cual no te olvides de hacer tal cosa, pero lo importante es que esté en un papel, ¿no? Lo que se va a hacer. Eso, bueno, eso lo da un tutor, eso lo fuimos aprendiendo en las tutorías que fue dando Pablo, y hablábamos de eso, ¿no? De ese costadito que en lo que es bioexistencia consciente, que es lo que estás diciendo vos, Irmi, no mandamos esas planificaciones, no. No, Ahora, por eso no. acá hay dos caminos. Nosotros somos ambas comunicadoras guías, somos consultoras certificadas tanto en el PAD de Economía como en el campus, y ahora incorporamos de manera formal, oficial, la tutoría de Yo Bebé. Claro, Entre, esa es la parte para que es ordenarlo. interesante, que lo ponemos desde el punto de vista formal, o sea, tenemos una Claro, certificación y es desde el punto de vista formal, pero sí. en nuestro caso llevamos años en esto, ¿no? Y además nos ha pasado, por lo menos yo, me ha pasado en que por diferentes actividades, porque en general la mayoría, o tuve más años de emprendedora, que de relación de dependencia. Los emprendimientos siempre fueron trabajar con gente y siempre este proceso de acompañar, de sostener, fue parte de mi vida, es parte de lo que hacemos. Y después, bueno, tuve el encuadre del síntoma, de la biología, de un método, ¿bien? Y esto en realidad lo que me permite es una acción más diaria y abarca la posibilidad de, yo diría, gestionar, ¿no? O sea, lo que hace un tutor es acompañarte en la gestión que vayas a desarrollar. Y a veces uno dice, bueno, sucede que quiero hacer un emprendimiento. Bueno, hay que organizarte primero para ese emprendimiento, pero muchas veces también pasa momentos en la vida, por ejemplo, eh, pasa la maternidad, ¿no? Y una vez que vos ya pasaste el momento de tener un bebé, ¿no? Y que ya te acomodaste un poquitito y que acomodaste los horarios y el sueño y todo lo demás, es como, a ver, ¿cómo combino esto de ser mamá con esto del resto de ¿Cómo lo la vida? Y organizo? ahí, exacto, y ahí, ahí la tutoría sirve para acompañar ese proceso de cambio. Lo mismo, otro proceso de decir, bueno, estoy por jubilarme, ¿no? Tengo Ujú. cerca la jubilación, a ver, bueno, vamos, te acompaño en esto. Y siempre escuchando lo que la persona está necesitando en ese momento, ¿no? Sí, sabes que pensaba yo hace 2 días, renové el registro de conducir y para eso Ujú. previamente tenés que estar atenta no solo a cuando vence el registro, sino en pedir un turno, en agendarlo, en darte cuenta que tenés que ir, pero cuando llegás hay un tutor, vamos a decir, que es el que te dice, bueno, ahora anda a esta ventanilla, hace tal cosa, luego hace esto otro.
y luego esto, porque cuando vos lo hagas, se te va a entregar este carnet. Bueno, obviamente lo hice, tengo el carnet nuevo, todo así en 15 minutos. Lo que quiero decir con esto es que nosotras como tutoras tenemos diferentes recursos y estrategias para poder acompañar en esto que está diciendo Irmi, en cuanto a lo que vos vengas a contar y decir, me pasa tal cosa. Ejemplo, quiero vender una casa, que parece sencillo, ¿no? Pero no sé por dónde ir. Muchas personas van a decir fácilmente, tal vez, bueno, siempre que no haya ningún bloqueo, pero eso es aparte, se puede mirar desde la bioexistencia, pero vamos a decir que, bueno, vino trabajando mucho en ella, o simplemente no quiere mover emociones y quiere ver cómo lo puede hacer desde hoy en adelante, sin mover emociones, sin mover el pasado, que no está mal, eso son decisiones personales. Y decís, bueno, fácilmente, y sí, llamó a una inmobiliaria, pone un cartel, un tasador, bueno, hay personas que, sin desmerecer, ¿no? Porque yo hay un montón de cosas que no me doy cuenta de otros aspectos que siempre pido yo asesorame en esto que no tengo ni idea cómo ir. Bueno, tal cual. acá es y mirá, para llegar a esto, la estrategia es primero esto, segundo aquello, y mantener, hacer cosas diferentes. Entonces, bueno, estoy diciendo un ejemplo muy sencillo, ¿no? De decir, bueno, quiero vender una casa y la verdad que mi conflicto es que no sé por dónde empezar. Eso sería como algo muy... Pero también puede haber un emprendimiento de algo nuevo. Yo realmente en primera persona lo estoy viviendo y los he tutoriado a mis hijos, más allá que ellos están en consulta, con emprendimientos de ellos. Entonces todo lo que yo fui aprendiendo dentro de Llueve se los he trasladado porque lo he puesto en práctica, como para ver, bueno, a ver. Eso es interesante también de ver en este punto de lo que podemos contar sobre eso. Dale. No hay nada que ni yo ni Vanina a esta altura de la vida y de esto de trabajar con las personas no hayamos puesto en práctica. O sea, esta cuestión de acompañar, de ser la guía, de ser el sostén, de hacer este acompañamiento, ha sido todo un proceso en el cual nosotras hemos tomado en el momento, como estás diciendo ahora, Vani, y esto que dijiste de, bueno, hubo cosas que no supe cómo hacer y tuve que decir, bueno, a ver cómo sigo estos pasos, o cómo hago con este tema que tengo acá. Nosotras personalmente nos hemos encargado en todos estos años de nuestras vidas, digamos, por ahí la mitad de nuestras vidas, en buscar los recursos y las herramientas necesarias e ir a buscar para resolver los conflictos que teníamos en ese momento. Un poquito esto, ¿no? Un poquito esto de, bueno, tengo esta situación, bueno, nunca la tuve, o no sé qué hacer con esto, ok, ¿cómo me organizo? ¿Cómo hago? Pero además, podríamos decir, bueno, mira, es fácil, ¿no? Si tengo la IA para que me asesore. La IA va a darte un encuadre perfecto a nivel de pasos a seguir. Una tutora, un tutor, lo que va a hacer es poner la calidad humana y la propia experiencia en la resolución de sus propios conflictos. Y la escucha desde el amor, ¿no? Porque si bien es tutoría y no es bioexistencia, es imposible que no nos atraviese la bioexistencia porque somos bioexistencia en materia y nosotros tenemos la empatía ya innata, tenemos el amor, sabemos que está del otro lado una persona que si bien no va a mover emociones en ese caso, o tal vez ya las movió con nosotros, con otro consultor, estamos desde hoy en adelante y viendo más procedimientos, pero sabemos que es un humano, igual que nosotros, con aprendizajes, con cosas que vienen a resolver y que así como dijiste, ¿no? Capaz que uno no se da cuenta y tiene que delegar algo técnico, no sé. Exacto. Hay que cambiar un disyuntor. Y bueno, ella claro. es electricista, tampoco es lo que lo tengo que saber, ¿no? Viste, pero además el tutor, en este caso, nosotras que somos tutoras, lo que ayudamos a identificar son esos puntos ciegos.
Vieron que muchas veces nos han escuchado en bioexistencia decir el síntoma está en la nuca, ¿ok? ¿No? Y necesitas llevarle el paquetito del síntoma al consultor. En este caso, también hay puntos ciegos, también hay situaciones que yo no puedo ver y que el tutor puede ver en ese proceso, puede ver desde su experiencia, puede saber, a ver, bueno, para este caso implemento esto o sirve esto, porque también la experiencia en trabajar en tutoría, exacto, en la experiencia de trabajar en tutoría con personas, en acompañar, en ver cuál es la dificultad, nos permite decir, bueno, a ver, en este caso, esto es lo que no estás viendo. Por eso digo, podemos decir, podemos consultar a la inteligencia artificial para que nos dé pasos a seguir, todos lo hacemos, pero el enfoque humano, el acompañamiento, el sostén, y esto de ayudarte a que veas lo que se te hace imposible ver en este momento. Sabes que ahora que hablas del punto ciego, es buenísimo. Yo manejo un auto y yo tengo un punto ciego, es una Duster. Entonces hay una parte que tiene un punto ciego que yo lo sé. Entonces soy consciente de ese punto ciego, más que nada por un tema de las motos o alguna bicicleta en una esquina. El otro día manejé otra Duster, es igual a la mía, pero tiene como unos plastiquitos aparte para que no te entre el agua o el sol. Y yo digo, te esto cambió. es un doble punto ciego, porque te bloquea un poquito más. Entonces, bueno, eso es prestar atención. Y la verdad que la presencia de prestar atención también la tiene un tutor. No solo en la escucha, sino en los detalles. Y nosotros somos muy detallistas en ese sentido, en todo el sentido de la palabra. Y con un oído afilado. Nos falta un montón como todos en la vida, aprender y vamos aprendiendo en la medida que vamos experimentando, ¿no? Y entonces, bueno, eso también, tener en cuenta ese punto ciego o el doble punto ciego que podés llegar a tener. Y uno de afuera lo puede ver un poquito mejor, ¿no? Es como decirte, ¿cómo te parece que me queda esto? Bueno, el de afuera va a decir, mira, esto está un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, habría que ver esta estrategia para subirlo un poco más de este lado, ¿no? Esas cosas, estoy diciendo algo muy efímero tal vez, o algo muy Pero es sencillo. real que cuando yo estoy con esa dificultad, con ese estancamiento, con ese desorden, no le encuentro la punta al hilo, ¿no? Y el tutor es eso, o sea, las tutoras lo que van a hacer es eso, bueno, está la madeja, vamos a encontrarle la punta, pero para eso primero necesitamos ese orden, necesitamos ordenar lo que hay que ordenar, ejecutar lo que hay que ejecutar, es todo un plan de un encuentro mensual, o sea, y ahí queda ese mes con una rutina de acciones, de orden, de movimientos o de empezar a hacer cosas que uno no hace, ¿no? En ese mismo Hábitos desorden. nuevos y hábitos saludables, que la clave también está en no compararse con nadie, sino compararte con vos mismo, tal vez en un plazo de un año, como propone Pablo en Yo Bebé, y decir, bueno, lo hago mes a mes y lo voy comparando mes a mes, pero conmigo. Nunca caer en el error No, de compararse con un otro, no, porque cada uno tiene su lente, sus formas, su manera de ser, porque bueno, tiene un propósito por detrás también, ¿no? Que ya sabemos de la bioexistencia. Entonces, acá hay una cuestión de, ok, voy a poner este paquetito, en vez de alguien que pueda ver por qué hay detrás de un síntoma, no, en una tutora, donde, bueno, a ver, ¿qué te parece a vos? ¿Cuál es la mejor estrategia para que yo pueda lograr, no sé, ordenar mi habitación? Vamos a algo muy sencillo, lo estoy poniendo esos ejemplos para que se vean. Un placar. Y bueno, y tal vez comprar cajas, poner cajas, y parece sencillo, pero hay mucha gente que no lo puede hacer. Porque hay otras no, trabas por es detrás, que verdad. de la bioexistencia nosotros lo sabemos, solo que ahí no las vamos a implementar. Al menos que la persona quiera después hacer un camino de bioexistencia, que lo pueda hacer No, y igual. además la persona puede estar haciendo su ciclo de consultas con el abordaje del síntoma y, Exacto. Ah, sí, y sí, lo que nosotras acompañamos es totalmente diferente. sí. Es
¿cómo manejo, cómo la vida cambia completamente? Cuando estás en un ciclo de consulta, la vida cambia completamente desde el abordaje del síntoma y la persona que era ya no es la misma persona y por ahí necesita acomodar ese universo. Y entonces, en paralelo, hace un encuentro para organizar, para reorganizar, para acomodar todo eso que se ve muy diferente. Qué lindo eso que Y dijiste, ¿no? Porque hay un cambio de identidad, entonces cambia eso diferente que está viendo la persona. Está bueno eso que además, trajiste. porque la tutoría habla de tu objetivo personal. O sea, Mm, esto es lo que dijiste, es el objetivo, es, bueno, ok, ¿qué te pasa con esto? ¿Qué necesitas en este momento de tu vida? ¿Hacia dónde estás enfocado? ¿Qué es lo que, por qué llegaste acá? Y como decís, no va a haber comparación, porque eso pasa por mi propio objetivo. Eh, Muchas veces también, y esto también lo hemos visto nosotras a través de hacerlo, también el orden de la propia economía, ¿no? Y más sí, allá de la economía del hogar, más allá de la economía con las personas que yo viva, de mi propia economía, cuántos recursos yo utilizo para mis metas a corto plazo, cuánto utilizo para mis metas a largo plazo, o hay gente que quizás no se da cuenta que por ahí económicamente necesita una meta a largo plazo sí, que sí, pueda estar acomodando ese importe, ¿no? Eh, y ver cómo podés empezar a ver con las inversiones, con ahorro, esa cultura inicial y principiante, ¿no? Que te guía a distribuir esto de tu propia economía personal, ¿no? Esos ahorros que puedes hacer para lo más inmediato, para un proyecto, pero también a largo plazo. Eso también, en eso sí, nosotros hemos trabajado en nosotras a través de nuestras propias tutorías, ¿no? Que nos han tutoreado, eh, exacto. y ahora lo hacemos para los demás. Inclusive en los consultantes, en esos periodos de cuarentena en cuarentena, cuando estás trabajando en economía, es inevitable a veces hacer algunas preguntas y bueno, pasa esto que es, tal vez son segundos, no la tutoría que hoy se implementa, pero hasta ver esos gastos hormigas, esos gastos innecesarios, dónde se está fugando el dinero, ¿no? Y organizar un poco, no sé, debo 5 tarjetas de crédito, bueno, hacer una planificación, en este caso personal de la consultante, a ver cómo lo iba a hacer para empezar a reducir eso. Bueno, acá sería con un acompañamiento y decir, bueno, a ver, busquemos la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, más allá de la experiencia y que está innato esto de planificar, organizar, hemos aprendido recursos nuevos, valiosísimos y seguimos aprendiendo. Vamos, creo que van 41 videos, año y 3 meses, 2 meses, no sé. Entonces, bueno, y vamos a seguir escuchando y todo lo que ahora trae Pablo también de Alibaba, de China y no sé, de estos lugares que ha ido, también lo vamos a incorporar nosotras. Todos los Y tutoriales además, que... además también una tutora acompaña momentos de crisis personal, Mm, momentos de emprendimiento, momentos de cambio, eh, o sea, sí, sí, proyectos, ¿no? O decisiones como uno dice, de emprendimiento, de cambio de trabajo o de cosas que uno quiere hacer, pero también en esas crisis donde no sé qué hacer, ¿bien? exacto, exacto. O sea, O es muy miedos, amplio. ¿no? Hago este Miedos, miedos. emprendimiento. Ay, tengo miedo que esto me lo copien, ¿no? Tengo miedo que aquello. Bueno, a ver, ¿cómo puedes evitar ¿no? Que se copie eso? Bueno, registra la marca, patenta aquello. O sea, son cosas que tal vez la persona no se da cuenta y nosotros, en base a recursos, ayudamos a identificar cuál es el paso siguiente. Quiero ir al exterior, pero bueno, me falta hablar inglés. Bueno, metete en un curso de inglés. No es que uno le va a decir metete en él, pero en ese acompañamiento se va a dar cuenta la persona cuáles son también las vías posibles para llegar a esa Y, meta. y en casos que puedo hablar de un caso personal, hay casos de que, por ejemplo, poder visualizar, ¿no? Esto es lo que tengo, Mm, esto es lo que me propongo hacer, ¿no? ¿Cuánto tiempo le puedo poner a esto?
las deudas, ¿no? ¿En qué estoy endeudado, ¿no? ¿Qué capacidad de pago tengo yo para estas deudas? ¿Cuánto tiempo me lleva esto? Muchas veces hacer este tipo de cosas, y me ha pasado a nivel personal, poder guiar a la persona en ese acomodamiento, lo que le permite a la persona es tener todo allí visible, ¿no? Cuando tiene ese desorden, tiene ese total desorden, ¿no? El cambio se produjo, ¿no? Con respecto a esto, me ha pasado con alguien que estaba haciendo consultas de bioexistencia con respecto a economía, con un consultor certificado, y se produce todo ese cambio, ¿no? Pero después era como que organizar lo que tenía, ¿no? Ver las deudas en esto, ver qué sucedía con lo que ingresaba, si había una posibilidad para invertir. Muchas veces el darse cuenta de que, por ejemplo, ocupaba espacios con situaciones de trabajo donde el pago era inestable en lo que hacía freelance, ¿no? Entonces también ver esto, bueno, ¿cuánto es de probable acá? ¿Cuánta demora tenés en el pago? ¿Cuánto te deben, ¿no? En esto. Y ver también esa funcionalidad de que estaban ocupando tiempo en eso, que tenía demora en los pagos, cuando ese tiempo, cuando se dio cuenta, cuando se organizó, cuando se pudo dar cuenta y cuando pudo tomar la decisión de decir, no, bueno, intimo el pago, no me abonan en tiempo y forma, dejo este espacio, eso le permitió más tiempo e incluso le permitió tomar otro curso que tenía que ver con lo que estaba haciendo, que perfeccionó lo que estaba haciendo, ¿no? Y que eso iba a mejorar su ganancia. O sea, pero puesto todo allí, puesto en ese punto de orden, fue muy claro para la Es un orden persona. desde la valoración aparte, porque bueno, nosotros sabemos de la existencia consciente que es clave y es ley la valoración, entonces valorar su tiempo y valorarse hizo que se produzca lo Claro, otro. pero eso lo estaba trabajando desde bioexistencia. Nosotros lo que Exacto. hicimos fue poner Sí, allí y decir, bueno, ¿a qué no puedes alcanzar? ¿Cuál es tu dificultad? Y claro. puesto allí en ese diagrama, pudo tomar conciencia y pudo decir, no, esto no, ahora direcciono esto acá y lo otro acá. O sea, Sí, fue sí. paralelo a su consulta de bioexistencia y dio maravillosos resultados. Sí, 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 está bueno. Me haces acordar el caso otro de economía. Bueno, tiene que ver con el dinero, las finanzas, de anotar estos gastos innecesarios, los gastos hormigas, identificarlo. Esto que dijiste de ordenarlo y verlo cambia todo. No es lo Es mismo que a verlo y veces le tenerlo cambia tanto la desordenado. realidad. A veces Sí, es tal el cambio en la realidad cuando están haciendo su ciclo de consultas en bioexistencia, es tal el cambio que que tienen que la habitar persona otro tiene que espacio. ordenar. Exacto, Ordenarse sí. no solo emocionalmente, sino que además ordenar su territorio, sus finanzas, sus espacios, y eso eh, lleva un acompañamiento, ¿sí? O, bueno, uno lo puede ir haciendo solo, ¿no? También, pero eh, por experiencia propia, todo lo que yo he hecho, si bien está innato, ¿no? Los recursos nuevos y estos recursos donde se aceleran los tiempos y uno no la rema en dulce de leche. Es como, ok, de chiquita dale, yo cocino, te cocino, todo cocino, pero no es lo óptimo, ¿no? Bueno, el recurso nuevo, los recursos nuevos, las estrategias hacen que esto sea más sencillo. O sea, sencillo y no con sufrimiento, no con, no sé, a golpes por decirlo por golpes, pero sino con No. algo Y es optimizando. una posibilidad maravillosa el tomar herramientas. Una persona que te acompaña mes a mes es tomar una herramienta, de hecho, lo hemos hecho nosotras también, te acompaña mes a mes y te acompaña a llevar adelante y a sostenerte. A mí me gusta mucho esa imagen de, de sostén, ¿no? De acompañamiento y Mm, sostén, ¿no? De poder llevar adelante esto. Por eso digo, puede ser que haya cambiado tu vida maravillosamente y que no sabes en qué punto está, pero puede ser todo lo contrario. Puede ser un proceso de crisis donde
hay cambios que se produjeron y incluso por esos cambios que no tienen que ver con vos, te dejaron ahí en un montón de cosas sin saber hacia dónde accionar. Bueno, ahí un tutor. Hace un diagnóstico, ¿no? Un tutor, yo lo veo, no Exacto. diagnóstico de síntomas, como síntomas, sino un diagnóstico de, bueno, a ver, veamos dentro de lo cómo estás vos hoy, cuál también es como un detector del problema, ¿no? La persona lo puede traer y decir, mira, el problema es este, pero también es decir, bueno, necesito que me acompañes, he hecho un cambio, pasé por crisis, soy otra persona, cambié de identidad, hice, no sé, 3, 4 ciclos de consulta en existencia consciente o de otro lado, y no sé, bueno, un tutor, como sabe escuchar, como tiene estrategia, como tiene paciencia, como tiene curiosidad, va a hacer un testeo, va a hacer un diagnóstico. Y sin mover emociones, estamos hablando sin mover emociones, sin aplicar lo que se aplica en mi existencia, pero va a poder detectar y decir, bueno, ok, estamos parados acá, hoy que es 15 de abril, 15 de abril, veamos en cuanto a esto que sale de aquí, a ver hacia dónde vamos. Porque capaz que algo que puede pasar es que la persona, no sé, se dé cuenta en todos sus cambios, su crisis, además, que quiere cambiar de trabajo, quiere cambiar de casa, Mm. quiere comprarse un auto, lo que sea. Bueno, hay muchas personas que eso puede ser muy sencillo y no pasa nada. Y hay otras personas que realmente, porque hay otros bloqueos también, necesitan un O además acompañamiento. esto que decís también, demasiadas cosas a la vez. Pones el foco Sí, allá, pones el foco allá, pones el sí, foco allá, pones el foco en muchos lugares y, y la tutoría lo que hace es, bueno, a ver, enfoquémonos, veamos de qué forma, de qué modo, ¿no? Pero yo vuelvo a con lo mismo, compromiso, con no, estrategias, con maneras de hackear la no voluntad propia, sí, porque y además un manejo de lo externo también, porque sí, dentro de lo que vamos a ver todo lo que tiene que ver con nosotros, lo interno, ¿no? Todos los procesos que tienen que ver con mis miedos, con limitaciones y con un sí, montón de cosas que pueden estar mucho más atrás de mi vida. exacto. Pero también poder ver eso que yo tomo desde lo externo, esos impedimentos desde lo externo, y ver qué es modificable y qué no, ¿no? ¿Qué es la adaptabilidad o cómo se puede adaptar o cómo puedo reformular eso que es externo, que yo considero que es Sí. externo a mí, ¿no? Entonces, también la tutoría va a trabajar todo lo que yo siento internamente, pero además todo lo que sería mi alrededor, mis condicionamientos y que yo voy a hacer algo muy interesante que es dejar de quejarme de eso que está allá afuera y cuando lo veo poder ver qué herramientas puedo utilizar, de qué forma se pueden transformar eh, y de qué forma voy a hackear, como decís, ese sistema. Bien. Y aparte va a salir a relucir y va a emerger el potencial de la persona, que tal vez tampoco lo ve. Y eso hay que usarlo a Sí, favor. Eso es un a sí. favor que decís, bueno, eso que tenés ahí que parece una problemática, bueno, Es tu eh, potencial. es tu potencial. Entonces nosotros Bueno, tenemos ahí, en ahí nuestra estaría el experiencia punto detectar eso. ciego, ¿no? Ahí estaría el punto ciego, Vani. Sí, Estaría sí, esta tenés cuestión razón. de ese punto ciego que no puedo ver y que el tutor me acompaña, que es mi potencial, ¿no? De- Sí, sí. Mira, un ejemplo que tengo de una consultante que hoy ya vamos a decir que le queda un porcentaje. Venimos trabajando una ansiedad donde le ha provocado consumir marihuana, ¿no? Y entonces algunas veces aún le sucede, estamos en un proceso de existencia, pero lo traigo para este ejemplo. Tal vez a la noche se da cuenta que le cuesta dormir en un horario donde todos tendrían que dormir. Y entonces hablamos de por qué uno se hace ese ratito, ¿no? En donde parece que no puedes dormir y te produce esa ansiedad, donde ya encontró como hackear y no consumir, pero como que da vueltas, usa esa energía para algo productivo, para algo que a vos te sirva, escribir, es consultora, así que escribir en comunidad o hacer algo que para vos te beneficie, hasta que esto lo puedas neutralizar y tal vez ahí encontrás el potencial inclusive. Bueno, esas cosas uno las
puede como ir viendo de afuera cuando conoce ya al consultor en este caso, porque venía trabajando hace bastante tiempo conmigo, por eso me di la licencia de decírselo, ya son como 3 años y digo, bueno, vamos a hablar un poquito de esto que te va a venir bien. No, no de este tema, sino venía trabajando de otras cosas, ¿no? Esto, bueno, surgió después. Eh, pero a veces en donde está la falencia, puedes usarla a tu favor, en vez de ir en contra de la ola, sumergirte en la ola y decir, bueno, voy por acá, a ver qué puedo hacer si voy río abajo en vez de seguir yendo río arriba, ¿no? Quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir, no. Bueno, ok, me quedo despierta y esa horita la uso para algo productivo y ver qué sucede. Esas cosas, bueno, porque eh, el que planifica y tiene estas estrategias sabe que esos tiempos son valorosos, ¿no? Invaluables, y el tiempo siempre también es dinero, y, y cuando la naturaleza, la humanidad, iba a decir, la naturaleza ve que estás haciendo algo productivo, algo en coherencia propia con lo que te gusta, que eso es clave, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Aunque ahora sea transitorio porque no puedo dormir. Capaz que el ritmo circadiano de esta persona es diferente. Y Es descubre eso que, también. es que está bueno en las búsquedas personales ir encontrando los caminos diferentes, ir Conectar encontrando diferentes. toda esta cuestión que nos permite, por eso, sobrellevar los momentos de crisis, eh, Mm, eh, acomodarnos cuando queremos emprender, ver los cambios, las transformaciones. Eh, pero hay algo que nos pasa y que está también en este relato de Vanina, o sea, nosotras hoy salimos como a comunicar este nuevo espacio que no deja de ser algo que sabemos hacer y que llevamos desde hace mucho tiempo. Pero, pero más allá de eso, eh, esa cuestión desde el amor, desde la empatía, de ayudar, desde la solución o desde ordenar, desde encuadrar el objetivo, es algo innato mm, y además es paralelo, o sea, nosotras somos consultoras en bioexistencia consciente, acompañamos el síntoma con una técnica y somos tutoras acompañando como guía sostén, ayudando a ordenar, pero es paralelo. y No, somos muy no, objetivas, podemos hacer no, pero compartimientos no, de esto, no podemos podemos sacar dividirlo también. la calidad del trabajo con personas. O sea, No, este acompañamiento lo venimos haciendo, tiene diferentes colores, pero es un acompañamiento que llevamos hace 10 11 años y que ya es parte de nuestra vida. El color de la tutoría es un color, el color de la consultora en bioexistencia consciente es otro, pero ese acompañamiento, esa forma de estar ahí al costado del camino, ahora desde otro color, desde otros procesos, pero siempre para vos y para mí van a ser los mismos. Siempre estamos ahí acompañando en lo humano, ¿no? En lo humano y en el universo que esa persona es, ¿no? Con todo. así es. Sabes que ordenando unos papeles, sabía que estaba, porque lo había hecho yo, pero no sabía si estaban los papeles escritos. Aparece un mail, una presentación en el 2013 que había hecho en el colegio de mi hija, en donde decía que yo presentaba una tutoría para acompañar. En ese momento yo daba apoyo escolar de inglés, lengua, matemática, y donde presentaba toda una planificación, la tengo por escrita, un día se la voy a mostrar a Pablo, yo no lo podía creer, la encontré hace unos días, a la directora para hacer tutorías en el colegio los lunes tal cosa, los martes tal cosa, miércoles, jueves y viernes, para las falencias de los chicos, ¿no? De lo que hubiese. Y yo decía, wow, 2013, ¿no? Estamos en el 2026, no había aparecido Humano Puente todavía en ese momento en mi vida. Pero claro, porque está, y sé que vos también, porque te conozco, es algo que nos gusta hacer y nos sale a hacer, ¿no? Con los límites, respetando los tiempos, los momentos, con quién estamos, qué es lo que nos vienen a buscar y a solicitar.
Así que bueno, me acordaba de eso y dije, "Ay, un día que lo vea a Pablo se lo voy a mostrar con la fecha, con todo, y lo... Que bueno, en su momento me dijeron, no, no, eso no es necesario, no sirve, no sé qué, y no pasa nada. Pero Y también eso, ¿no? El acá animarse a está, hacerlo. ¿no? Acá está. Emprendedora salí. Bueno, yo, digamos, con orden, porque sí lo hacía por tiempos, por la crianza de los hijos, pero a partir de 1998 estuve 11 años llevando adelante yoga y llevando adelante talleres Obvio, donde acompañaba, planificaba, ayudaba, era sostén con respecto a grupos de mujeres, ¿no? Así que lo tenés ahí. esto es, sí, quizás no está el encuadre que tuve que aprender, ¿no? Y que es Sí, esta maravillosa parte de Job eh, que tiene que ver con todo lo que toma la organización de la economía, ¿no? De mi propia economía. Esa parte era una parte que yo no tenía y que incorporé a partir de eso, sí, ¿no? Todo obvio. esto de organizar mi economía, de ver cómo yo eh, puedo Recursos que ni invertir. sabíamos que existían, aparte. Exactamente, cómo puedo invertir, cómo no invertir, qué es lo que quiero ahorrar, qué objetivos tengo a corto plazo con mi dinero. Eso fue todo incorporado en el último año y en los últimos 2 o 3 años. Pero estuve ininterrumpidamente durante 12 años acompañando grupos de mujeres que, bueno, daba mis clases de yoga, pero después hacíamos grupos donde hablábamos, donde hacíamos, y tenía también, como decís, estas consultorías personales que a veces una alumna me pedía un tiempo para ver cómo podía organizar esa fase de su vida. Entonces, no desde el punto de vista de esto, de estas amenazas internas, de estas amenazas externas, no desde el punto un poco más técnico, pero desde el punto humano hace muchísimos años que vengo haciendo esto, ¿no? Mm. Entonces, siempre digo lo mismo, o sea, este color humano es parte de lo que hago, no podría ser de otra forma. Tiene todo un encuadre, como de la misma forma cuando aprendí a ser consultora y Exacto. aprendí la técnica, encuadré dentro de esa técnica. Así que esto es, como decimos, es la presentación formal de nuestro espacio de tutoría, ¿no? Que cada una tenemos individualmente, pero en definitiva es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y que no estaba como una profesión especificada, ¿no? O Así es. comprendida. ¿Mm? Mira, hace poquito incorporé, tengo en la heladera un, es como una pizarra magnética donde vos podés escribir y tiene unos imanes, que en realidad se lo regalé a una amiga y yo dije, ¿por qué no compré dos? Yo amo todas esas cosas. Así que hace poquito la incorporé y la puse de vuelta a la heladera, entonces anoto las cosas para... Hay algo que sé que no hay que dejar nunca nada en la cabeza. Yo soy agenda, papel, cuadernito, y ahora puse eso, pero si no las tenía en papel, porque bajarlo hace que vos puedas enfocarte, tener claridad y, y tener nuevas ideas también, porque si vos tenés todo acumulado en tu cabeza no puedes crear nuevas ideas. Entonces, si ya tenés planificado y sabés que, mañana tengo tal cosa, listo, ya sabés que vas a ir para ese lado. Y ese hábito es el que uno, como tutora, también sabe transmitir y poder enseñar cuando no lo tenemos. Así como yo no tengo el hábito de, no sé, de nadar, porque no soy de ir a nadar, sé que vos sí, bueno, yo no lo tengo. En cambio, el que lo tiene, ya lo tiene. Bueno, acá también se transmite ese acompañamiento de, bueno, ok, no, yo te voy a transmitir, tenés esta forma y esta forma. Mira, agenda, papelito, cuadernito, Pero alarma. esto, pero lo más importante es que esto que transmito es lo que yo sigo, es lo Ay, que lo que hago en mi hago, sí, vida, es lo que sí, me sí, permitió llegar hasta acá, es lo que me sí. permite vivir esta vida, la que tengo, la que quiero seguir teniendo. Esto que estamos diciendo y que vamos a hacer en el acompañamiento y que ya estamos haciendo es lo que hemos hecho con nosotras, Sí, seguramente tus ¿no? hijos que sé que están bien, están en empresas y demás, han planificado también. Los míos yo veo que usan los pizarrones, usan planificadores, una con más colores, el otro de otra manera, pero
han agarrado esto de planificar y ordenar y con sus propios emprendimientos. Sí, Y eso y han es verlo encontrado, y ahí han afuera. encontrado ese método, ¿no? Han encontrado el camino hacia lo que quieren ser, ¿no? Sí, Y eso sí. es un poco este desarrollo. El desarrollo, como dijimos, es encontrar el proceso del estancamiento o el desorden, el miedo, lo que te impide, encontrar las amenazas internas, las amenazas externas, Su potencial, las hacer vulnerabilidades. es Sí. exactamente, poder darme cuenta de ese punto ciego que no veía, que era mi potencial, Y que ¿no? tiene solución, porque capaz Desarrollarlo. que no lo ves, pero Sí, tiene solución ese punto ciego, ¿no? Tiene sí, solución. O sea, yo sí, sí. no lo puedo hacer. Y el otro viene y te dice, pero era este cosito. Tiene ir más lejos. Tengo una amiga que hoy, ayer, me dice, Vani, no puedo sacar este turno. Yo sé que vos sos buena con estas cosas, con todo lo que es planificar. Digo, ya no me digas nada, pásame todo. No sé cómo hago, pero lo hago. Era un turno para consulado español, una cosa así sencilla. Y hoy me metí, lo que me dijo, no funciona, listo. Y la insistente lo siguió haciendo. Y después de 45 minutos conseguí el turno, cosa que hace semanas no se puede, pero porque bueno, uno tiene estrategia, tiene, yo Un digo, orden, una una cuestión de estrategia, fe, un una cuestión, algo método, tiene que ser, en lo sí, cual, pero sí una hay todo que tener. estrategia, un orden. Pero Viste, ella además me es la un vino a Estados ejemplo Unidos, me de, la gestioné yo sola, así que ya con eso, pero además hace es una 2017. forma de llegar, de Sí, insistir, de sí. encontrar el camino y del orden y buscar. Bueno, Vani, creo que estamos en tiempo, así que gracias a los que nos saludaron mientras estábamos haciendo el vivo, muchísimas gracias. Esto fue un poquitito abrir el juego de esto que son las tutorías y que vamos a realizar y a desarrollar, aunque ya lo venimos haciendo, pero bueno, es como la inauguración, era como que queríamos abrir este vivo, ahí como, Un bueno, poquito. Sí, sí. entrando. Sí, para el nuevo que entre puede encontrarnos en el canal nuestro. También videos de antes, videos nuevos, estos videos de tutoría y vamos a seguir sumando seguramente. Sí, el que Seguro. quiera, en las historias, en nuestras historias, está el canal, está Hayu, para poder suscribirse, va a estar este video para que lo puedan ver. Si les gusta, si saben que alguien necesita de esto, vieron a veces cuando uno ve un amigo o alguien Mm. y sabe que está ahí dando vueltas y que no se da cuenta de eso, bueno, si lo comparten, se suscriben al canal, lo que vamos a hacer es seguir compartiendo conciencia, algo que nos gusta hacer y que amamos Sí, hacer. nos pueden dejar preguntas, no, también no nos molesta y podemos hablar sobre esas preguntas, ya sea de bioexistencia consciente, de tutoría, siempre vienen bien. No, todo suma porque la duda de uno puede ser la duda de todos, ¿no? Sí, y además es una respuesta para cualquier otro. Haces una pregunta y la respuesta puede Así es. darle ese movimiento de lucidez, ese momento a alguien que pasó por ahí y lo leyó. Así que todo lo que quieran aportar, bienvenido. Gracias. Quedan Gracias a nuestros vos y a todos perfiles. los que nos Muchísimas escribieron. gracias, Vane. Un placer. Todos. Muchísimas gracias a todos los que nos dijeron. Cariños. Hasta luego.